Hola, ¿cómo están? Queridos hermanos, queridos amigos, que Dios los bendiga ricamente. Es un gozo poder estar nuevamente mirando la palabra de Dios, compartiendo este tiempo, buscando la guía del Señor para nuestras vidas. La palabra de Dios siempre nos muestra la realidad de las cosas. Aún cuando miramos la Biblia y observamos los hombres de Dios que se mencionan en la Biblia, los menciona tal cual eran, con sus virtudes, pero también con sus defectos. Y esto nos ayuda porque en definitiva todos tenemos ese problema y podemos tener a través de la palabra el ejemplo para poder corregir lo que hoy nos pasa a nosotros. Un tema que es importante es el pecado oculto. Como una enfermedad de extrema gravedad, si no se la atiende, puede producir la muerte. Así es el pecado oculto. Cuando por la dureza del corazón permitimos que permanezca en nuestro corazón, continúe dañando nuestra vida espiritual, finalmente produce la consecuencia de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El pecado que permanece oculto como una ofensa contra Dios es invisible, tal vez nadie lo puede ver, pero sigue destruyendo la vida espiritual, también física y también emocional. El pecado destruye totalmente nuestra vida. El Salmo 32 es un hermoso salmo donde David realmente habla de una manera muy clara acerca de esa condición y de esa situación. David era un hombre como cualquiera de nosotros y había tenido también sus fallas, pero a través de lo que podemos observar en la Biblia, seguramente Dios puede hablar a nuestras vidas. En el Salmo 32, David muestra su propia experiencia. En los versículos 3 y 4 del Salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David había cometido muchos errores en su vida, algunos que podemos mencionar cuando hizo el censo en desobediencia a Dios. Esto ocasionó en el pueblo de Israel muchas muertes. No reprendió a sus hijos, Amón y Absalón, por los delitos que cometieron. Y también lo acontecido con Betsabé y Urías. Esto habla de negligencia, inmoralidad en algún caso, orgullo, mentiras y hasta homicidio. Todo esto realmente tiene su importancia. Y aunque de alguna manera David trató de mantener oculto esto, sin embargo, evidentemente esto no pudo mantenerlo en oculto, sino que realmente tuvo que darse cuenta que debía confesarlo. Algunas de estas situaciones que hoy podemos ver en estos personajes de la Biblia, también las vemos en las personas de hoy. Aunque de alguna manera parece que fuéramos diferentes, pero somos iguales. Y seguramente en las personas hoy están las mismas cosas. Interiormente puede haber toda clase de cuestiones no resueltas, infidelidad, odio, delitos, también inmoralidad, cosas que realmente de alguna manera están produciendo en la vida de la persona un efecto totalmente destructivo. Y es algo importante porque esto realmente daña la vida total de la persona, no solamente aquí en la tierra, no solamente su vida física, sino también el hecho de que el pecado conduce a la muerte espiritual. Las consecuencias son inexorables. En el libro de Proverbios hay un proverbio que dice, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. La persona que vive desordenadamente, en desobediencia a Dios, dice el texto, no prosperará. Es decir, no verá la bendición de Dios. Esa prosperidad habla de contar con la bendición de Dios en nuestra vida, sino que tarde o temprano recibirá la retribución debida a su mal proceder. Volviendo a David, él tuvo que sufrir consecuencias muy dolorosas por haber cometido esas faltas, errores en su vida. Y podemos mencionar que, por ejemplo, espiritualmente, él escribe el Salmo 51, versículos 11 y 12, y fíjese cómo David, arrepentido por la situación, por las cuestiones que realmente lo habían alejado de Dios, dice: no me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por causa del pecado quedó cortada la comunión de David con Dios. Esa comunión íntima que solía tener David con Dios había quedado totalmente destruida. Y con una profunda angustia en su corazón, él clama, ora a Dios, pidiendo que realmente el Señor atienda. Un daño espiritual terrible. Él está pidiendo que le devuelva el gozo de la salvación. Podemos entender que realmente la situación espiritual a la que había llegado era realmente crítica. Físicamente, en el Salmo 38, versículo 3, David, el salmista, dice: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, de tu juicio. O sea que, como dijimos antes, no solamente el pecado y aquel pecado no confesado, ese pecado escondido en el corazón, no solo produce problemas graves espiritualmente hablando, sino también en el cuerpo, sino también puede ser motivo de enfermedades que llegan a nuestro cuerpo. Si bien no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado, sí muchas enfermedades tienen su origen en él, además de abrir la oportunidad a Satanás para que él complete su obra, que es la de destruir nuestra vida. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón, refiriéndose al diablo, a Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué le parece? El diablo está atento. Si realmente estamos en esta situación y hay algo internamente que no está resuelto y lo mantenemos oculto en la presencia de Dios, o pretendemos mantenerlo oculto, es decir, un pecado inconfeso, esto nos va a traer graves problemas en nuestro espíritu, que nos vamos a sentir totalmente cortados de la presencia de Dios, pero esto también puede ocasionar daños en nuestra vida física, emocional y mentalmente. También, Salmo 38, el mismo David, en la segunda parte del versículo 3 y 4, dice: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Una terrible situación que él ya realmente estaba sufriendo. David sentía totalmente una opresión y una culpabilidad terrible que podremos decir que era imposible de soportar. De todas maneras, tenemos que decir que esto no es otra cosa que las consecuencias del pecado. Así como la Biblia dice que el pecado tiene su consecuencia, esa es una verdad. Pero podemos hacernos la pregunta: ¿cómo salir de esta angustiante situación? ¿Qué puedo hacer para no caer en esa situación y sufrir espiritual, física, emocionalmente? La primera cosa que podemos mencionar es el arrepentimiento, reconocer el pecado. El salmista en el Salmo 51, versículo 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Él podía ocultarlo a los demás, pero él sabía que estaban allí. Para esto, el Espíritu Santo nos ayuda trayendo convicción de pecado al corazón, porque esta es una de las funciones del Espíritu Santo. Cuando Él venga, dijo el Señor que traería convicción de pecado. Yo creo que es importante esto porque la palabra de Dios, por medio del Espíritu, obra en nuestro interior y nos redarguye. Jeremías capítulo 7, versículo 9, dice: engañoso es el corazón humano, más que todas las cosas, y perverso. Hay cosas malas en nuestro corazón. Debemos entonces venir a Dios para que el Señor pueda realmente cambiar nuestro corazón. Él realmente puede transformar nuestro corazón, quitar el corazón engañoso, tal vez el corazón de piedra, duro o insensible, y darnos un corazón tierno, sincero, para poder acudir al Señor y realmente recibir su bendición. El arrepentimiento, el reconocimiento de la falta, y no solamente el reconocimiento, sino acercarnos al Señor
para pedirle el perdón, creo que es fundamental en nuestra vida. El arrepentimiento tiene dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la confesión y el otro de ellos es la fe. Cuando se habla de tener que arrepentirnos, ese arrepentimiento tiene que estar realmente en fe, sabiendo que Dios puede perdonar nuestros pecados, pero también esa confesión que Dios espera. El mismo salmo que estamos leyendo, el 51, dice: contra ti, David dice esto, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el libro de los Proverbios realmente dice algo: el que encubre sus pecados no prosperará. Recién lo recordamos. La segunda parte del texto dice: más el que los confiesa, aquel que puede llegar a la presencia de Dios y confesar el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Qué hermoso esto, ¿no? Confesar, arrepentirnos, llegar al Señor con fe, sabiendo que el Señor es poderoso. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y cubrirnos y limpiarnos de toda maldad. En el Salmo 32, que es el salmo al cual nos referimos al iniciar, el David dice, después de haber declarado cuál era su situación angustiante, dice: mi pecado te declaré. Había llegado a darse cuenta que lo que tenía que hacer era dejar de ocultar, dejar de callar el pecado y confesarlo en la presencia de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué grande es la fidelidad de Dios. Cuando nos acercamos al Señor y descubrimos esas cosas ocultas que quizá nadie sabe, que quizá nadie se da cuenta de ello, pero que nosotros sabemos que allí están y que pueden traer tantos problemas a nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos: no sé qué es lo que pasa en mi vida? Y cuando nos damos cuenta que allí hay algo que está en el corazón no resuelto, podemos dar por hecho que realmente esto tiene mucho que ver. Necesitamos entonces acercarnos con confianza al Señor para poder ser libres del poder y de las consecuencias del pecado. Hay un hermoso texto en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, un mediador, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, habla de Jesucristo, pero sin pecado. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza al trono, mire qué importante, de la gracia. Uno puede imaginar ese trono como un trono de juicio y bien Dios podría juzgar, pero en este momento y a través de su palabra, por medio de Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, trayendo convicción y mostrándonos la necesidad de la confesión, podemos realmente saber que ese trono de juicio se transforma en un trono de gracia, en un trono de misericordia. Qué maravilloso que podamos nosotros tomar la decisión acertada y que si hay algo en nuestros corazones que sabemos que está allí guardado, oculto, que podamos acudir al Señor. Como dice David: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios quiera que esta palabra pueda llegar a cada corazón y todos que somos humanos y que podemos tener errores y aquellas cosas especialmente como es el punto del mensaje de ahora, que queda guardado, que parece que lo podemos ocultar frente a los demás, piense que frente a Dios no están ocultos, necesitan ser confesados y que realmente nuestra actitud al acercarnos a Dios, la de creer en la misericordia, en la gracia, en el perdón de Dios, podamos ser liberados para que podamos vivir una vida de felicidad, de paz, de gozo y de libertad. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno y que la gracia del Señor nos esté acompañando en todo momento.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das de poder mirar tu palabra y ayúdanos, Señor, que esta palabra que ha llegado a través de ti, Señor, a nuestros corazones, pueda producir esa convicción. Bendice, Señor, el corazón de aquellas personas que han estado recibiendo tu palabra, tu mensaje, y, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada vida. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y que puedan encontrar en ti el perdón, la gracia, la bendición, Señor, y la liberación completa. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y para gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia del Señor los acompañe.